Bueno, retomando una clase de insuficiencia mitral, lo que quedaba pendiente era ver el tratamiento. Habíamos visto, bueno, principalmente lo que me interesa destacar es que vamos a dividir el tratamiento en insuficiencia mitral aguda, insuficiencia mitral crónica y en insuficiencia mitral crónica en primaria y secundaria. Habíamos hablado de esta clasificación de esta patología y que iba a tener implicancias justamente desde el diagnóstico, el enfoque, la fisiopatología y justamente el enfoque terapéutico que va a tener. Cada uno de los tipos de insuficiencia mitral va a tener un tipo específico de tratamiento y un pronóstico respectivamente. Vamos a empezar con la insuficiencia mitral primaria crónica, ¿sí? Por ahí esto es lo más extenso dentro de la terapéutica. En la insuficiencia mitral primaria crónica nosotros decíamos que el problema era intrínseco de la válvula, ¿sí? Recordando por esa parte. Y existen estadios clínicos que van de la A a la D, A, B, C y D, en donde en el primer estadio hay riesgo de insuficiencia mitral, en el B hay insuficiencia mitral progresiva, en la C el paciente aún teniendo insuficiencia mitral con parámetros ecocardiográficos de severidad, el paciente se mantiene asintomático. Es la diferencia con el estadio D, que el paciente se encuentra en insuficiencia mitral grave, pero ya genera, la patología ya genera síntomas. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, nosotros habíamos hablado de que este flujo de regurgitación desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda va a dilatar las cavidades, iba a dilatar la aurícula izquierda y va a dar un reparo anatómico o fisiopatológico o estructural, en donde se va a generar gran porcentaje de los pacientes van a tener fibrilación auricular. Es por eso que a los 10 años el 30% presenta este tipo de arritmia y el 60% presenta insuficiencia cardíaca. Bien. En clase funcional avanzada, la mortalidad sin cirugía es alta, 34%, por eso vamos a ver que justamente es una de las indicaciones quirúrgicas. Bien. Es muy importante lo que vamos a hablar ahora, que son los marcadores de mal pronóstico. Los pacientes, aún estando en estadios asintomáticos de la patología, hay determinados factores de mal pronóstico, como es la edad mayor a 60 años, el deterioro de la fracción de eyección, ¿sí? Una fracción de eyección mayor al 60% se considera conservada en la insuficiencia mitral, la presencia de fibrilación auricular, dilatación de la aurícula izquierda, un aumento progresivo del ORE en el seguimiento, el aumento de volumen de fin de sístole y la sobrecarga de cavidades derechas o hipertensión pulmonar, son todos marcadores que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en el seguimiento cuando tengamos planteado un paciente por ambulatorio, en donde aún no teniendo síntomas y nosotros teniendo el diagnóstico de insuficiencia mitral severa, vamos a tener que prestar atención para determinar cuándo intervenir al paciente de forma invasiva, digamos, principalmente de forma quirúrgica. En cuanto a la indicación justamente quirúrgica, vamos a hablar que la insuficiencia mitral severa sintomática se opera, ¿sí? En términos generales, es la indicación más fuerte, con mayor evidencia, que se debería operar, se debería intervenir de esta patología. Pero ante la presencia de algunos de estos parámetros, como son la fracción menor a 60 que habíamos mencionado, el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor a 40 milímetros, o la presión de la arteria pulmonar mayor a 50, o fibrilación auricular de reciente aparición, cualquiera de estos parámetros ante un paciente asintomático nos harían inclinar en primera instancia hacia lo que es la cirugía, la reparación de la válvula mitral. Bien, abajo las recomendaciones, ¿sí? La reparación de la válvula mitral es la técnica de elección, siempre se va a elegir la reparación antes de reemplazo, ¿sí? Siempre se tiene que intentar. Habíamos visto anteriormente en una filmina, en un gráfico en donde en una visión superior se veía la fragmentación de los velos anterior y posterior, la segmentación, y que el segmento P2 era el más afectado y se podía hacer una cuadrantectomía de la válvula y una rafia de los segmentos P1 y P3, ¿sí? Y anuloplastía y demás dentro de la práctica quirúrgica. En caso de no poderse hacer la reparación, se procedería al recambio valvular. Está indicado en pacientes sintomáticos, esto dijimos que tenía una clase de evidencia 1B, una clase de evidencia alta, y después entran a jugar los parámetros que habíamos mencionado arriba, ¿sí? El diámetro telesistólico mayor a 40 y la fracción de eyección menor a 60, ¿bien? En la última recomendación a considerar, ¿sí? Vamos a hablar de la reparación borde a borde, ¿sí? En la próxima filmina,
que la evidencia es 2B y es cuando tiene elementos prohibitivos, ¿sí? La indicación es cuando tiene elementos prohibitivos sobre la cirugía convencional, ¿sí? Eso es la evidencia que hay hasta el momento. Pero un apartado específico sobre lo que es la reparación percutánea, la de borde a borde que mencionaba anteriormente, el mitral clip, en esta revisión lo que hacen es cambian un poco las definiciones y las clasificaciones y hablan de insuficiencia mitral proporcionada y desproporcionada. ¿Qué se refiere, qué quieren hacer referencia sobre esto? Es que hay ventrículos dilatados o mayormente dilatados con una progresión de la enfermedad con diámetros que no condicen o que hablan de mayor avance sobre la patología. Entonces, se desarrollaron dos estudios para ver cuál era el desarrollo, cuál era la evolución de estos pacientes con esta técnica, el mitral clip. Y se hizo el COAP y el mitra FR. De forma comparativa en este estudio, los compararon a los dos y en simples términos lo que determinaron y lo que voy a comentar es que la conclusión en la que llegaron es que son pacientes distintos. Principalmente son pacientes distintos. Vamos a ver que la patología, que los pacientes que eligieron en el COAP tenían un volumen de ventrículo derecho de 101 más menos 34, y vamos a ver que en el mitra FR estaba mucho más dilatado, ¿sí? Por eso justamente hablan de proporcionada y desproporcionada. Entonces, la tasa de mortalidad anual en el COAP fue del 19%, comparado estadísticamente tuvo una diferencia significativa, y en el mitra FR no. Justamente esta es la disparidad dentro de los resultados de los dos estudios, ¿sí? Vemos de forma esquemática cómo sería eh, el procedimiento, que se accede por la aurícula derecha, septum interauricular y la colocación del implante del mitral clip. Algunas conclusiones, justamente esto es lo que hablábamos, ¿sí? Y cuando uno esté presente a un paciente que tenga riesgo prohibitivo, ¿sí?, de cirugía, que es la indicación justamente del mitral clip actual, ¿sí?, en las nuevas guías, las actuales guías, habría que, habría que pensar que dentro de estas características que nosotros destacábamos del estudio COAP, nuestro paciente, cuando lo destinamos a este tipo de patología, tendría que tener los rasgos mayormente parecidos a los pacientes que se seleccionaron en y no en pacientes con ventrículos más dilatados, con diámetros telediastólicos mayores, ¿sí? Y para resumir lo que es la insuficiencia mitral secundaria, el tratamiento, tenemos que los pacientes con insuficiencia mitral crónica, primaria, grave, presentan síntomas, y la respuesta a esta pregunta es sí. En este algoritmo de trabajo, el riesgo operatorio según los criterios del equipo cardiológico son criterios de inoperabilidad. Si la respuesta es sí, el paciente iría a la reparación mediante el mitral clip. Si el paciente no presenta inoperabilidad, iría a cirugía como primera instancia reparación, y si no se puede, reemplazo. Y si el paciente está sintomático pero tiene alto riesgo de futilidad, el paciente tendría que ir con expectativa menor de un año de vida, tendría que ir a cuidados paliativos, ¿bien? En el caso del otro cuadro, cuando el paciente no está sintomático, era donde vamos a tener dos parámetros en cuenta, ¿sí? Los más importantes son a recordar el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección que sea menor a 60 y mayor a 40 milímetros, ¿sí? Si tiene algunos de estos criterios, el paciente tendría indicación de reparación quirúrgica aún estando asintomático. Otro parámetro a tener en cuenta es la fibrilación auricular y la presión de la arteria pulmonar sistólica mayor a 40, mayor a 50, perdón. Si tiene alguno de estos criterios, como hemos visto anteriormente, también tiene indicación quirúrgica. Si la respuesta es no a estos parámetros, la elección es de seguimiento, ¿sí? Y si la probabilidad de reparación es duradera, ¿sí?, evaluado un equipo interdisciplinario, se tendería a la reparación quirúrgica, aún en casos anecdóticos, ¿sí?, ya con lo otro destacado. Em, en cuanto al tratamiento médico, esto se pisa un poco con lo que sea el tratamiento agudo, ¿sí? Cuando el paciente está con insuficiencia mitral severa, con un cuadro agudo, dijimos que tendía a cuadros congestivos, ¿sí?, con un probable edema agudo del pulmón. Entonces el tratamiento siempre va a ser diuréticos y nitrovasodilatores. Lo que no tenemos que dudar en este caso, cuando dice insuficiencia mitral, está con un cuadro de insuficiencia mitral asociado, un edema agudo de pulmón asociado a una insuficiencia mitral aguda, uno tendería a pensar que el tratamiento es diuréticos y vasodilatadores. Después,
bueno, decía que el nitroprusiato reduce la poscarga y la fracción de regurgitante. Recordemos que esta valvulopatía depende mucho de las condiciones de carga, entonces determinando la disminución de la poscarga y disminuye la fracción regurgitante, posteriormente la mejoría del paciente. Los sinotrópicos y el balón de contrapulsación serían opciones dentro del paciente con hipotensión y inestabilidad hemodinámica, y los pacientes con insuficiencia mitral crónica con fracción conservada, no hay datos que respalden el uso profiláctico de nitrovasodilatadores. El seguimiento sería en pacientes asintomáticos, estos que nosotros mencionábamos, pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral severa, se tendrían que hacer un seguimiento clínico y ecocardiográfico por lo menos cada 6 meses. Una cosa que encontré, sí, estudios complementarios que se le podrían pedir: ecocardiograma de esfuerzo, Holter, resonancia magnética cardíaca, a destacar la resonancia magnética cardíaca en el sentido de que ha determinado ciertos parámetros que nos hablan de pronóstico, ¿sí? Como habíamos hablado de muerte súbita, de aparición de arritmias ventriculares, justamente por aparición de fibrosis realce tardía. Además de eso, uno siempre tiene que tener en cuenta, hay pacientes que nosotros cuando reinterrogamos si tienen la indicación quirúrgica, vemos que tienen insuficiencia mitral severa, ¿sí? Por parámetros ecocardiográficos. Al interrogatorio la verdad que da un poco de duda si está sintomático o no, pero uno siempre tiene que someter a duda, digamos, la indicación quirúrgica, pero sin dejar de tener el punto principal que por ambulatorio lo viene siguiendo un cardiólogo y viene viendo el seguimiento justamente estricto de esa patología. Hay pacientes que, pues, si los parámetros ecocardiográficos le dan muy al límite, está oligoasintomático, pero la verdad es que uno tendría que ir hacia atrás y ver cómo progresó la enfermedad, ¿sí? Para no desestimar justamente erróneamente una cirugía bien indicada, ¿sí? Como habíamos hablado, parámetros anteriores, filminas anteriores, que hay parámetros que van evolucionando, como el diámetro y la fracción de eyección. Pasando a la insuficiencia mitral crónica secundaria, ¿sí? También hay estadios clínicos, es muy similar, ¿sí? El estadio A es riesgo de insuficiencia mitral, el estadio B es progresivo, el C y el D, lo que diferencia en insuficiencia mitral severa es la aparición de los síntomas, aún teniendo reparo justamente de que los parámetros ecocardiográficos nos dan para criterio de severidad. En cuanto a la insuficiencia mitral secundaria, habíamos hablado que la estructura de la válvula está indemne, ¿sí? Intrínsecamente la válvula no está disfuncionante. Son estructuras subvalvulares o el ventrículo mismo o la aurícula misma que se dilatan, y esa dilatación lo que genera es justamente la insuficiencia mitral, esa disfunción funcional de la válvula mitral. Sea principalmente en contexto de miocardiopatía dilatada o cardiopatía isquémica, esto justamente lo habíamos visto anteriormente en la otra parte de la clase, y el crecimiento auricular izquierdo asociado a la fibrilación auricular crónica de larga duración, o también llamada insuficiencia mitral auricular funcional. Los criterios ecocardiográficos son los mismos para determinar la severidad, ¿sí? Destacando que el ORE de 30, tenemos un parámetro menor, ¿sí? Que era 40 cuando habíamos visto la secundaria, 30 milímetros cuadrados, determinado por PISA, corresponden a una insuficiencia mitral secundaria grave, ¿sí? Anteriormente en las guías habían sugerido un valor de 20, ¿sí? Pero dijeron que en la guía esta destacan que no hay suficiente evidencia, justamente lo ponen de forma controvertida. En pacientes con insuficiencia mitral crónica que presenten signos de insuficiencia cardíaca, aunque sea leve, estos pacientes determinan pronóstico como un mal pronóstico a comparación de los otros pacientes, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque, además de eso, en términos generales, la insuficiencia mitral secundaria, por los medios terapéuticos con los que contamos, con el pronóstico que nosotros conocemos de la enfermedad, porque sabemos que intrínsecamente la válvula no está disfuncionante, sino que es toda la estructura que le da reparo a la funcionalidad de la válvula, sabemos que en términos generales tiene peor pronóstico, ¿sí? Y no mejorar los resultados eh, en, en los pacientes, ¿sí? La fibrosis miocárdica, presente en la resonancia magnética cardíaca, justamente lo que les había comentado anteriormente, que se ha visto que tiene factor pronóstico. Otra cosa que no había dicho en los estudios complementarios como anexos es que el ProBNP, ¿sí? El ProBNP también se está usando o se está estudiando en función de determinar también
fines pronósticos dentro de la evolución de la patología en una filmina anterior. El tratamiento médico, diuréticos y vasodilatadores en el cuadro agudo, ¿sí? El primer paso de tratamiento, justamente los pacientes estos cursan con insuficiencia cardíaca, como habíamos mencionado, y la piedra angular del tratamiento es un tratamiento para la insuficiencia cardíaca, según las guías, completo, ¿sí? Que incluya sacubitril o valsartán, que incluya los inhibidores de los contrarrespondedores sodio-glucosa tipo 2 y ibravadina según estén indicados, pero bueno, y el resto del tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Hay que tener muy presente que lo mejor que le podemos ofrecer a este paciente es el tratamiento médico, ¿sí? La terapia de resincronización cardíaca no va a tener diferencias en cuanto a la indicación general de este dispositivo. Y si persisten los síntomas, justamente con el tratamiento instaurado, tratamiento médico completo, resincro si es lo necesario, recién ahí evaluar, intervenir la válvula. ¿Por qué? Porque la indicación quirúrgica no hay datos a favor que sean no hay datos a favor eh, que, que justifiquen la intervención. ¿Cuándo vamos a intervenir la válvula? ¿Sí? Hay que tener muy presente que la válvula mitral en términos generales son particularmente restrictivos, ¿sí? Cuando es solamente la patología la que voy a ir a intervenir de forma quirúrgica, ¿sí? Sí tiene indicación de la reparación de la válvula mitral en contexto de otra cirugía cardíaca, como es la CRM o alguna otra. Entonces, si nosotros tenemos asociado ya otra causa que lo lleva al paciente a, a cirugía, tendría indicación de reparación de la válvula, ¿sí? Pero principalmente lo que destaco acá es que el reemplazo valvular evita la recurrencia de insuficiencia mitral, pero esto no se traduce en mejoras de remodelado inverso del ventrículo izquierdo, por un lado, y de la supervivencia de los pacientes a largo plazo, ¿sí? En el seguimiento a largo plazo. Siempre se intenta la reparación, como habíamos mencionado anteriormente, y la indicación quirúrgica aislada de la válvula mitral, como habíamos mencionado, son particularmente restrictivas y son destinadas a los pacientes que, aún con tratamiento médico completo, resincro y demás, siguen aún sintomáticos. ¿Bien? Los pacientes con insuficiencia auricular funcional, que eran los pacientes que cursan con fibrilación auricular de larga data, que produce aumento de la aurícula, disfunción de la válvula mitral de tipo estructural, intrínseco normal, y puede estar el ventrículo dilatado y la fracción de eyección conservada o no, y el ventrículo dilatado o no, ¿sí? Pero se puede intentar para este subgrupo una anuloplastía junto con la ablación del FA, que puede ser un tratamiento efectivo, ¿sí? El tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria isquémica para los pacientes sometidos a CRM sigue siendo objeto de debate. Siempre pasa que un paciente que nosotros evaluamos, que tiene indicación de CRM y tiene una insuficiencia mitral, siempre va a dar a discusión. ¿Por qué? Porque hay cosas a tener en cuenta como los diámetros ventriculares, la fracción de eyección, el territorio que está afectado, cuál es el mecanismo, ¿sí? Si un paciente que presentamos hace poco tenía disfunción del músculo, ¿sí? De un terreno isquémico, esa disfunción era la que provocaba la insuficiencia mitral, y lo que uno espera en esos casos, de forma de ejemplo, es que cuando uno revascularice la funcionalidad del músculo mejore y la insuficiencia mitral por ende funcione. Entonces uno tendría que tener en cuenta otros parámetros, si el ventrículo está muy dilatado, la fracción de eyección está conservada o no, en ese contexto evaluar si interviene o no. Pero siempre es objeto de debate porque la evidencia no se inclina ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿sí? Hay que discutir cada caso en particular. Una opción es el mitral clip en estos casos, ¿sí? Tratamiento de pacientes con insuficiencia secundaria crónica grave. El paciente tiene tratamiento según las guías de práctica clínica completo, ¿sí? Optimización de eso. Si tiene comorbilidades graves y expectativa menor a un año, el paciente va a cuidados paliativos. Si la respuesta es no, el paciente tendría que requiere tratamiento. Si la respuesta es sí, es candidato a cirugía con base en las características individuales del paciente y uno tendría que evaluar. Si es candidato, tendría que ofrecerle la cirugía tanto para la válvula mitral en el contexto de que se tiene que operar por otra causalidad, ¿sí? Si la respuesta es no, si persiste en la insuficiencia mitral severa grave y los síntomas, el paciente es candidato a cirugía valvular y sería este los casos en donde, siguiendo sintomático, estando aislada la patología,
es donde uno tendería a operar, ¿sí? Un escenario puede ser que los candidatos a cirugía no sea candidato a cirugía y el paciente se podría derivar a trasplante. Las indicaciones del cuadro anterior, sí. No voy a detenerme en esto, es simplemente lo que ya venimos charlando. Y por último, el último escenario que quiero destacar es la insuficiencia mitral aguda, ¿sí? Uno cuando le dicen, como les comentaba anteriormente, insuficiencia mitral aguda, uno tiene que pensar en diuréticos y vasodilatadores en términos generales, y el soporte inotrópico y de balón de contrapulsación en pacientes inestables con hipotensión arterial y que no respondan a tratamiento inmediato que nosotros instauramos, ¿sí? Las etiologías que uno debería pensar es endocarditis infecciosa, la rotura espontánea de la cuerda teninosa en una valva mixomatosa, la isquemia miocárdica en curso, perdón, y esto tiene diferentes mecanismos, por disfunción isquémica de la pared en el sitio de inserción del músculo papilar, o alteración geométrica del ventrículo izquierdo, postinfarto, ¿sí? O secundaria a trastornos segmentarios o rotura de la cuerda o del músculo, ¿sí? Cuando pacientes que se le rompe el músculo, por lo general no son pacientes son pacientes con un muy mal pronóstico y que no responden a esta oración de tratamiento, ¿sí? Las, y lo que pasa justamente fisiopatológicamente, volviendo a los primeros cuadros, es que el ventrículo izquierdo no logra adaptarse a las nuevas condiciones de carga y de volúmenes y por eso genera síntomas de forma abrupta. ¿Bien? La evolución es hacia la descompensación hemodinámica y justamente si no se instaura tratamiento urgente. Exámenes complementarios, uno en el agudo tiene que hacer un ecocardiograma a pie de cama para evidenciar la insuficiencia mitral cuando sería esta la sospecha, y hacer el cateterismo si es una opción en el momento para ver si tiene o sea, si el paciente tiene factores de riesgo o la sospecha isquémica, ¿sí? A veces el tratamiento endovascular es una opción, pero bueno, en cuanto a lo quirúrgico, lo que se destaca es que la ruptura de músculo papilar tiene indicación urgente entrar a quirófano, ¿sí? Por lo general son los pacientes que no llegan incluso a esta instancia, y los refractarios a tratamiento médico también tienen indicación quirúrgica, ¿sí? El tratamiento justamente es aliviar la congestión por medio de diuréticos y nitrovasodilatadores, como hemos mencionado, nitroprusiato, diuréticos endovenosos furosemida, y si presenta descompensación hemodinámica, tenderá a usar inotrópicos y balón de contrapulsación. Muchas gracias.